El título del Tapatío en el campeón de campeones de la Liga de Expansión tendría que haber sido motivo de celebración total para la afición rojiblanca. Pero no fue así. En lugar de aplausos unánimes, el triunfo vino acompañado de una ola de críticas dirigidas directamente al dueño de Chivas, Amaury Vergara. La gente no se guardó nada. A pesar del éxito en la categoría de desarrollo, los cuestionamientos hacia la gestión de Vergara llovieron sin piedad, y esto tiene una raíz muy clara: la frustración acumulada del seguidor de Chivas, que se siente cada vez más desconectado de las decisiones que se toman desde la cúpula del club. Todo comenzó cuando Amaury publicó un mensaje en redes sociales celebrando el logro del Tapatío. El mensaje en sí era correcto. Felicitaba al equipo, hablaba del esfuerzo de las fuerzas básicas, del trabajo constante y del orgullo que sentía por ver a los jóvenes levantar un trofeo. Sin embargo, para muchos aficionados, esas palabras sonaron huecas. ¿Por qué? Porque sienten que lo que se predica no siempre se practica. Hablar de procesos y desarrollo de talento suena bonito, pero cuando los mejores canteranos terminan siendo vendidos al mejor postor o simplemente no tienen espacio en el primer equipo, el discurso pierde fuerza. En los comentarios a esa publicación se podía leer el sentir colectivo de una afición herida. ¿De qué sirve tener buena cantera si los vendes en cuanto destacan?, preguntaban unos. Chiquete Macías Campillo, siempre lo mismo. No hay proyecto deportivo si no los acompañas de refuerzos de calidad, decían otros. Y así uno tras otro los mensajes pintaban un panorama de desilusión, de hartazgo. Y es que la historia parece repetirse año tras año. Surgen talentos, ilusionan, pero en lugar de consolidarse con el rebaño terminan saliendo del club, y muchas veces en el futuro Chivas tiene que volver a buscarlos, pagar más caro y traerlos de regreso como si se tratara de una solución de emergencia. El caso más reciente y que encendió nuevamente esta conversación es el de Diego Campillo, un jugador que nació en la cantera rojiblanca, que fue dejado ir y que ahora vuelve al equipo en un contexto en el que se cuestiona si realmente había que haberlo dejado salir en primer lugar. Esta dinámica constante de perder y recomprar jugadores no solo afecta el bolsillo del club, sino que también golpea la identidad del equipo, esa que tanto se presume cuando se habla de las fuerzas básicas. Y es justo por eso que, aunque el logro del Tapatío sea incuestionable, la afición no lo celebró con el entusiasmo esperado, porque el título para muchos no representa un proyecto sólido, sino un espejismo, una alegría momentánea que no cambia la sensación de que el primer equipo está estancado. De hecho, varios comentarios ironizaban diciendo que solo los títulos del Tapatío nos dan alegrías, o que ojalá el Tapatío pudiera jugar la Liga MX en lugar de Chivas. Exageraciones, claro, pero que reflejan el enojo generalizado. Incluso hubo quienes recordaron que, a pesar de todo el discurso sobre el talento joven, Chivas lleva ya un buen rato sin figurar en la liguilla de manera consistente. No basta con hablar de cantera si los resultados no llegan. Y en un equipo grande como Chivas, los resultados son el termómetro más duro y más directo. No hay paciencia eterna, ni proyectos que sobrevivan sin respaldo deportivo. En medio de todo esto, Amaury Vergara salió a dar la cara. En entrevistas posteriores al partido, intentó explicar la importancia de la inversión en fuerzas básicas y la satisfacción que siente al ver frutos como el campeonato del Tapatío. Aseguró que el camino está claro, que el futuro del club pasa por seguir apostando a la cantera y que los jóvenes que hoy brillan en la Liga de Expansión están siendo formados para ser los campeones del mañana en la primera división. También destacó el trabajo de entrenadores, formadores, padres de familia y todo el entorno que hace posible que estos talentos lleguen a donde están. Pero con todo respeto, sus palabras no lograron apagar el fuego, porque la afición no solo quiere escuchar promesas, quiere ver acción. Quiere ver a esos mismos jugadores consolidarse en el primer equipo, liderar a Chivas, hacer historia en el Estadio Akron y devolver al club a los primeros planos del fútbol mexicano. Y por ahora eso no está pasando. El desarrollo de jugadores no puede ser un fin en sí mismo. Tiene que estar ligado a una idea clara de competitividad, de protagonismo, de ambición deportiva. Amaury también habló de la presión de cómo en un club grande como Chivas siempre hay exigencia y expectativas altas.
Dijo que no le quita el sueño, que entiende el rol que le toca y que trabaja todos los días con responsabilidad, siguiendo el legado de su padre. Y aunque es cierto que la presión forma parte del paquete, cuando estás al mando de un equipo tan popular, eso no elimina la necesidad de dar respuestas claras a la afición, porque Chivas no es cualquier equipo. Su historia, su tradición y su compromiso con el talento mexicano lo hacen único, pero también lo convierten en un club al que no se le perdona la mediocridad. Mientras tanto, el plantel de Chivas sigue trabajando en la pretemporada. La actividad intensa está a punto de cerrar con los últimos días en Isla Navidad y un duelo programado frente al propio Tapatío en Colima. Luego vendrán más partidos de preparación en Zacatepec y Zacatecas, todo esto con la mente puesta en el arranque del torneo, que por cierto se retrasará para el equipo rojiblanco. La razón es sencilla: el estadio Akron está en proceso de renovación del césped, lo que obligó a posponer el duelo inaugural contra Tigres. El nuevo debut en casa será en la jornada 3 frente al Atlético San Luis. Y esa postergación, aunque menor, también fue vista por algunos como un símbolo de improvisación, de falta de planeación. Porque el césped no se cambia de un día para otro, y si sabías que se iba a levantar toda la cancha, ¿por qué programar un partido justo en esas fechas? Son detalles que, aunque parezcan menores, alimentan esa narrativa de desorganización que tanto molesta a la afición. En fin, lo que debería haber sido una semana de júbilo para el universo Chivas terminó siendo una de esas en las que se habla más de lo que está mal que de lo que se hizo bien. Y eso es quizá lo más preocupante, que ni siquiera los triunfos en divisiones inferiores logran borrar la sensación de que al equipo le falta rumbo. Porque el talento está, nadie lo niega. Hay jugadores con condiciones, con hambre, con ganas de hacer historia. Lo que falta es saber cómo utilizarlos, cómo darles el espacio, el acompañamiento y la estructura para que no solo sean promesas, sino realidades. Y si eso no cambia pronto, ni los campeonatos del Tapatío van a calmar el descontento. Porque Chivas al final del día no vive de sus fuerzas básicas. Vive de ganar, vive de competir. Vive de hacer soñar a millones, y hoy ese sueño parece estar más lejos que nunca. Y mientras todo este debate sigue vivo entre los aficionados, las redes y los medios dentro del club, se respira un ambiente de transición. Las palabras de Amaury Vergara sobre la estructura cambiante no son solo una excusa, reflejan lo que realmente está ocurriendo en Chivas. Salieron los españoles, salieron figuras clave en el área deportiva, se reacomodaron posiciones, se trajeron nuevas ideas, pero aún está por verse si esos cambios darán los resultados que tanto se esperan. Porque en el fútbol mexicano y en Chivas, aún más no basta con reorganizar oficinas o cambiar directivos si no se traduce en resultados concretos en la cancha. Y en ese sentido el margen de error es cada vez más pequeño. La exigencia está a tope. No hay paciencia para procesos largos cuando el equipo grande más mexicano del país lleva temporadas sin pelear por un título con verdadera contundencia. La afición puede entender la apuesta por la cantera, puede aceptar momentos difíciles si hay señales claras de progreso, pero lo que no tolera es la sensación de estar en un círculo vicioso donde se repiten los mismos errores una y otra vez. La esperanza para muchos sigue estando en esos jóvenes que hoy levantaron un trofeo con el Tapatío. Jugadores con garra, con identidad, con raíces rojiblancas. Pero para que esa esperanza no se marchite, tienen que ser parte del proyecto del primer equipo de manera real, no solo como decorado de una narrativa bonita. Porque si solo se quedan en la liga de expansión o si terminan saliendo por falta de oportunidades, el mensaje será claro. En Chivas se forman futbolistas, pero no se les valora. Y eso sería un golpe muy duro, no solo para los jugadores, sino para la mística del club. En el discurso de Amaury también hay algo importante: el agradecimiento. El dueño del club se tomó el tiempo de reconocer a los que están, a los que se ilusionan, a los que compran camisetas, a los que adquieren el chivabono, a los que apoyan temporada tras temporada a pesar de los resultados. Y ese gesto es importante, porque al final la afición de Chivas es única, es apasionada, es crítica, sí, pero también es leal. Y cuando siente que hay compromiso genuino desde la dirigencia, responde con fuerza. Pero ese compromiso no puede ser solo de palabra.
Tiene que reflejarse en decisiones acertadas, en fichajes inteligentes, en un cuerpo técnico con respaldo y en un plan deportivo coherente. Es por eso que este próximo torneo se vuelve tan importante. Chivas necesita volver a ser protagonista. No basta con clasificar al repechaje o tener una buena raya. Se necesita constancia. Se necesita mostrar una versión del equipo que compita de tú a tú con América, con Tigres, con Monterrey, con Toluca. Porque si Chivas no está peleando arriba, la Liga MX pierde brillo. Así de importante es este club para el fútbol mexicano. Y aquí es donde entra también el trabajo de Fernando Gago. El título del Tapatío en el campeón de campeones de la Liga de Expansión tendría que haber sido motivo de celebración total para la afición rojiblanca. Pero no fue así. En lugar de aplausos unánimes, el triunfo vino acompañado de una ola de críticas dirigidas directamente al dueño de Chivas, Amaury Vergara. La gente no se guardó nada. A pesar del éxito en la categoría de desarrollo, los cuestionamientos hacia la gestión de Vergara llovieron sin piedad. Y esto tiene una raíz muy clara: la frustración acumulada del seguidor de Chivas, que se siente cada vez más desconectado de las decisiones que se toman desde la cúpula del club. Todo comenzó cuando Amaury publicó un mensaje en redes sociales celebrando el logro del Tapatío. El mensaje en sí era correcto. Felicitaba al equipo, hablaba del esfuerzo de las fuerzas básicas, del trabajo constante y del orgullo que sentía por ver a los jóvenes levantar un trofeo. Sin embargo, para muchos aficionados, esas palabras sonaron huecas. ¿Por qué? Porque sienten que lo que se predica no siempre se practica. Hablar de procesos y desarrollo de talento suena bonito, pero cuando los mejores canteranos terminan siendo vendidos al mejor postor o simplemente no tienen espacio en el primer equipo, el discurso pierde fuerza. En los comentarios a esa publicación se podía leer el sentir colectivo de una afición herida. ¿De qué sirve tener buena cantera si los vendes en cuanto destacan?, preguntaban unos. Chiquete Macías Campillo. Siempre lo mismo. No hay proyecto deportivo si no los acompañas de refuerzos de calidad, decían otros. Y así uno tras otro los mensajes pintaban un panorama de desilusión, de hartazgo. Y es que la historia parece repetirse año tras año. Surgen talentos, ilusionan, pero en lugar de consolidarse con el rebaño terminan saliendo del club, y muchas veces en el futuro Chivas tiene que volver a buscarlos, pagar más caro y traerlos de regreso como si se tratara de una solución de emergencia. El caso más reciente y que encendió nuevamente esta conversación es el de Diego Campillo, un jugador que nació en la cantera rojiblanca, que fue dejado ir y que ahora vuelve al equipo en un contexto en el que se cuestiona si realmente había que haberlo dejado salir en primer lugar. Esta dinámica constante de perder y recomprar jugadores no solo afecta el bolsillo del club, sino que también golpea la identidad del equipo, esa que tanto se presume cuando se habla de las fuerzas básicas. Y es justo por eso que, aunque el logro del Tapatío sea incuestionable, la afición no lo celebró con el entusiasmo esperado. Porque el título para muchos no representa un proyecto sólido, sino un espejismo, una alegría momentánea que no cambia la sensación de que el primer equipo está estancado. De hecho, varios comentarios ironizaban diciendo que solo los títulos del Tapatío nos dan alegrías, o que ojalá el Tapatío pudiera jugar la Liga MX en lugar de Chivas. Exageraciones, claro, pero que reflejan el enojo generalizado. Incluso hubo quienes recordaron que, a pesar de todo el discurso sobre el talento joven, Chivas lleva ya un buen rato sin figurar en la liguilla de manera consistente. No basta con hablar de cantera si los resultados no llegan. Y en un equipo grande como Chivas, los resultados son el termómetro más duro y más directo. No hay paciencia eterna ni proyectos que sobrevivan sin respaldo deportivo. En medio de todo esto, Amaury Vergara salió a dar la cara. En entrevistas posteriores al partido, intentó explicar la importancia de la inversión en fuerzas básicas y la satisfacción que siente al ver frutos como el campeonato del Tapatío. Aseguró que el camino está claro, que el futuro del club pasa por seguir apostando a la cantera y que los jóvenes que hoy brillan en la Liga de Expansión están siendo formados para ser los campeones del mañana en la primera división. También destacó el trabajo de entrenadores, formadores, padres de familia y todo el entorno que hace posible que estos talentos lleguen a donde están. Pero con todo respeto, sus palabras no lograron apagar el fuego.
porque la afición no solo quiere escuchar promesas, quiere ver acción. Quiere ver a esos mismos jugadores consolidarse en el primer equipo, liderar a Chivas, hacer historia en el Estadio Akron y devolver al club a los primeros planos del fútbol mexicano. Y por ahora eso no está pasando. El desarrollo de jugadores no puede ser un fin en sí mismo. Tiene que estar ligado a una idea clara de competitividad, de protagonismo, de ambición deportiva. Amaury también habló de la presión de cómo en un club grande como Chivas siempre hay exigencia y expectativas altas. Dijo que no le quita el sueño, que entiende el rol que le toca y que trabaja todos los días con responsabilidad, siguiendo el legado de su padre. Y aunque es cierto que la presión forma parte del paquete cuando estás al mando de un equipo tan popular, eso no elimina la necesidad de dar respuestas claras a la afición, porque Chivas no es cualquier equipo. Su historia, su tradición y su compromiso con el talento mexicano lo hacen único, pero también lo convierten en un club al que no se le perdona la mediocridad. Mientras tanto, el plantel de Chivas sigue trabajando en la pretemporada. La actividad intensa está a punto de cerrar con los últimos días en Isla Navidad y un duelo programado frente al propio Tapatío en Colima. Luego vendrán más partidos de preparación en Zacatepec y Zacatecas, todo esto con la mente puesta en el arranque del torneo, que por cierto se retrasará para el equipo rojiblanco. La razón es sencilla: el Estadio Akron está en proceso de renovación del césped, lo que obligó a posponer el duelo inaugural contra Tigres. El nuevo debut en casa será en la jornada 3 frente al Atlético San Luis. Y esa postergación, aunque menor, también fue vista por algunos como un símbolo de improvisación, de falta de planeación. Porque el césped no se cambia de un día para otro, y si sabías que se iba a levantar toda la cancha, ¿por qué programar un partido justo en esas fechas? Son detalles que, aunque parezcan menores, alimentan esa narrativa de desorganización que tanto molesta a la afición. En fin, lo que debería haber sido una semana de júbilo para el universo Chivas terminó siendo una de esas en las que se habla más de lo que está mal que de lo que se hizo bien. Y eso es quizá lo más preocupante, que ni siquiera los triunfos en divisiones inferiores logran borrar la sensación de que al equipo le falta rumbo. Porque el talento está, nadie lo niega. Hay jugadores con condiciones, con hambre, con ganas de hacer historia. Lo que falta es saber cómo utilizarlos, cómo darles el espacio, el acompañamiento y la estructura para que no solo sean promesas, sino realidades. Y si eso no cambia pronto, ni los campeonatos del Tapatío van a calmar el descontento. Porque Chivas al final del día no vive de sus fuerzas básicas. Vive de ganar, vive de competir, vive de hacer soñar a millones. Y hoy ese sueño parece estar más lejos que nunca. Y mientras todo este debate sigue vivo entre los aficionados, las redes y los medios dentro del club, se respira un ambiente de transición. Las palabras de Amaury Vergara sobre la estructura cambiante no son solo una excusa, reflejan lo que realmente está ocurriendo en Chivas. Salieron los españoles, salieron figuras clave en el área deportiva, se reacomodaron posiciones, se trajeron nuevas ideas, pero aún está por verse si esos cambios darán los resultados que tantos esperan. Porque en el fútbol mexicano y en Chivas aún más no basta con reorganizar oficinas o cambiar directivos si no se traduce en resultados concretos en la cancha. Y en ese sentido, el margen de error es cada vez más pequeño. La exigencia está a tope. No hay paciencia para procesos largos cuando el equipo grande más mexicano del país lleva temporadas sin pelear por un título con verdadera contundencia. La afición puede entender la apuesta por la cantera, puede aceptar momentos difíciles si hay señales claras de progreso, pero lo que no tolera es la sensación de estar en un círculo vicioso donde se repiten los mismos errores una y otra vez. La esperanza para muchos sigue estando en esos jóvenes que hoy levantaron un trofeo con el Tapatío, jugadores con garra, con identidad, con raíces rojiblancas. Pero para que esa esperanza no se marchite, tienen que ser parte del proyecto del primer equipo de manera real, no solo como decorado de una narrativa bonita. Porque si solo se quedan en la liga de expansión o si terminan saliendo por falta de oportunidades, el mensaje será claro: en Chivas se forman futbolistas pero no se les valora. Y eso sería un golpe muy duro, no solo para los jugadores, sino para la mística del club. En el discurso de Amaury también hay algo importante: el agradecimiento.
El dueño del club se tomó el tiempo de reconocer a los que están, a los que se ilusionan, a los que compran camisetas, a los que adquieren el chivabono, a los que apoyan temporada tras temporada a pesar de los resultados. Y ese gesto es importante, porque al final la afición de Chivas es única, es apasionada, es crítica, sí, pero también es leal. Y cuando siente que hay compromiso genuino desde la dirigencia, responde con fuerza. Pero ese compromiso no puede ser solo de palabra. Tiene que reflejarse en decisiones acertadas, en fichajes inteligentes, en un cuerpo técnico con respaldo y en un plan deportivo coherente. Es por eso que este próximo torneo se vuelve tan importante. Chivas necesita volver a ser protagonista. No basta con clasificar al repechaje o tener una buena racha. Se necesita constancia, se necesita mostrar una versión del equipo que compita de tú a tú con América, con Tigres, con Monterrey, con Toluca. Porque si Chivas no está peleando arriba, la Liga MX pierde brillo. Así de importante es este club para el fútbol mexicano. Y aquí es donde entra también el trabajo de Fernando Gago,